Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Siguiendo con nuestro programa de las primeras jornadas de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, permítame presentarme. Mi nombre es Arantxa García Elices, soy la responsable del programa de Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca, programa que gestiona la Fundación General. Desde la Universidad de Salamanca, a través de su Fundación General, apoyamos todas las causas sociales y es para nosotros un honor y un privilegio poder colaborar desde hace ya varios años con la Asociación Afibrosal, asociación a la que agradecemos su confianza en nosotros. Hoy tenemos el placer de presentar el cuarto webinar, Creación de la Unidad Multidisciplinar en Síndromes de Sensibilidad Central, de la mano del doctor Antonio del Arco, Atención Primaria, y por parte de la Gerencia de Atención Primaria, el doctor Ángel Vega. Se informa que este webinar, esta jornada, será grabada y podrán hacer sus preguntas a través del chat, escribiendo en letras mayúsculas "Quiero preguntar". Antes de dar paso a la ponencia, me gustaría dar la palabra a Juncal, la presidenta de la Asociación Afibrosal. Muchísimas gracias, Arantxa, y por supuesto la Fundación por ayudarnos y por estar siempre ahí para lo que necesitamos, que sin esa colaboración no podríamos estar realizando este evento, que, como bien dices, vamos ya por el cuarto y de momento todo ha salido bastante bien. Esperamos que sigamos así y no tenemos otra cosa nada más que agradecer. Agradecer, por supuesto, a los ponentes de hoy, Ángel Vega, que es director médico y coordinador de la Gerencia de Atención Primaria, es el jefe de la Unidad de Coordinación Médica de Equipos de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, y al doctor Antonio del Arco, que es especialista en Medicina Familiar Comunitaria, máster universitario en Estudios y Tratamiento del Dolor, máster universitario en Cuidados Paliativos. El inglés no se me da bien, ¿eh? Regular, bueno, lo tienen ustedes. Con que digas IAS es suficiente. Eso es, y eso es, la IAS y Asociación Internacional para Estudios del Dolor. Eso, y luego es coordinador también del grupo de trabajo de fibromialgia y sensibilidad central del SED, Sociedad Española del Dolor, y responsable de la unidad de consulta de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica de la Gerencia de Atención Primaria aquí en Salamanca. Cómo no, agradecer a todos los asistentes por el interés que tienen siempre en nuestras conferencias. Y yo no tengo nada más que decir que, como hemos dicho antes, Afibrosal está aquí para apoyar a las personas que sufren estas patologías y poder ofrecerles alternativas para poder mejorar un poco su calidad de vida. Sabemos pues, que hay polémica últimamente con el tema de sensibilidad central. Hay ciertas personas por ahí que habían boicoteado esta conferencia, por ejemplo, porque dice que no están a favor, que eso se lo han inventado pues, para meternos en un paquete, pero que eso no existe. Y no sé, creo que aquí hoy vamos a hablar de todo un poco y que se explicará todas esas cosas, pero nosotras vamos en una línea que a lo mejor otras personas afectadas no se sienten apoyadas, pero creo que la gran mayoría vamos trabajando en esa línea. Yo agradecer enormemente a Ángel y a Antonio que estén con nosotros hoy, apoyándonos también, como siempre. Hablaremos del tema de la sensibilidad y sensibilización central. Vale, pues ya sin más, que no quiero robaros mucho tiempo, le doy la palabra a Ángel y comenzamos con la conferencia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, en primer lugar a la asociación, a la Fundación de la Universidad y al compañero Antonio, que es quien realmente está trabajando con vosotras y que pensó en mí para contaros un poco la visión de la gerencia, ¿vale? He transmitido a toda la dirección, matizar un poquito que yo no soy director médico, soy solo coordinador, y dentro de esas funciones de coordinación, pues aclarar un poquito a lo que me dedico, que es precisamente a que los procesos asistenciales, la cartera de servicios mínimos, es decir, lo que tenemos que hacer en atención primaria se haga con la mayor calidad y con la menor variabilidad que signifiquen criterios, ¿vale? Entonces, cuando me pidió Antonio un poco que hablara un poco del proyecto de la unidad, pues lo que hice es analizar los datos que tenemos de las personas con fibromialgia y fatiga crónica en Salamanca. Pedí una explotación de datos a Valladolid. La he
La he ordenado un poquito para que yo creo que la tengáis, os he dejado la presentación, y para que veáis un poco por qué es importante, pues, en este momento trabajar de esta forma, con una unidad multidisciplinar, ¿vale? Es la opinión que tenemos desde gerencia, que es importante, y a veces, pues bueno, también tenéis que entender que vamos a tener dificultades para hacer proyectos que se salgan un poco de la dinámica habitual, pero bueno, hasta ahora pues sí que tenemos la capacidad de ir creciendo poquito a poco y con los datos que os voy a presentar, pues veréis que tenemos capacidad de hacer más cosas, ¿vale? Voy a compartir pantalla, un momentito. A ver. Vale, yo creo que se ve, ¿vale? Entonces hemos titulado a esta ponencia Gestión del proceso, ¿vale? Antonio os ve a vosotras, a los pacientes, de forma individual, y yo desde la gestión vemos a los pacientes de forma grupal y tenemos que atender a la comunidad escuchando, en este caso, a una asociación y sus demandas. Entonces esto es un ejercicio de transparencia, de que veáis cómo se gestiona un proceso asistencial desde una gerencia, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a hablar es de los recursos que tiene este proceso asistencial y mi opinión, cómo están esos recursos y qué hay que hacer para mejorarlo, ¿vale? Como sabéis, dentro de los procesos asistenciales de la Gerencia Regional de Salud, que están colgados en la web, pues tenemos específicamente un proceso asistencial del año 2012, que esa es la primera cosa que nos dice. Este proceso asistencial, evidentemente, no está actualizado, está obsoleto, ¿vale? Los procesos asistenciales dentro de la Gerencia Regional de Salud pues han ido cambiando incluso de departamento históricamente y bueno, pues ha habido gente con mucha voluntad de ponerlos en marcha, pero a veces los documentos se han quedado ahí en un documento que no se ha aplicado. Lo importante de un proceso es aplicarlo. Muchas veces yo digo, es mejor primero hacer y luego escribir, ¿vale? Muchas veces escribimos cosas, pero hay que ejecutarlas porque si no, no sirve de nada. Pero bueno, sí que es un documento que aunque esté obsoleto muchas cosas, sobre todo en cuanto a clasificaciones, diagnósticos, etcétera, pero en cuanto a las cosas que hay que hacer con las pacientes con fibromialgia, en este caso, porque habla solo de fibromialgia, pues lo deja bien claro, ¿vale? Y deja bien claro lo que tienen que hacer todos los componentes del equipo, tanto en el ámbito de atención primaria como en el ámbito de atención hospitalaria o servicios sociales, ¿vale? Justo antes de la pandemia, pues hicimos un esfuerzo de crear una nueva cartera de servicios de atención primaria, renovamos toda la cartera y empezamos a presentarla y se nos vino la pandemia encima. Y dentro de la cartera de servicios de atención primaria veremos cómo ha quedado englobada la fibromialgia y la fatiga crónica, ¿vale? Cuando se aprobó en el 2019 la nueva cartera de servicios de atención primaria, una de las cosas a las que me dedico yo en la gerencia y colaborando también con Valladolid es que esa cartera de servicios, para poderla aplicar, tengamos unas guías asistenciales en la historia clínica electrónica donde podamos recoger los datos de los pacientes con la menor variabilidad posible para que más o menos ante un mismo proceso clínico, como puede ser la fibromialgia, pues todos los profesionales recojan pues, una correcta anamnesis sobre el dolor que tienen, una correcta anamnesis sobre los síntomas acompañantes y sobre las técnicas tanto de cuidados como de fisioterapia, o, apoyo psicológico o tratamientos médicos que se han realizado, ¿vale? Tuvimos un hándicap que la pandemia hizo que esta herramienta informática, que ya era bastante lenta y bastante poco conocida y poco usada por los profesionales, pues se tuvieron que desactivar guías menos prioritarias porque había que dar prioridad a que funcionaran bien las guías asistenciales para tratar el COVID, ¿vale? Entonces ahora estamos haciendo tanto un esfuerzo de activación otra vez de las guías de trabajo como de cambio de plataforma, una plataforma que nos va a permitir trabajar de forma más ágil y además que también podamos trabajar en los procesos que no existían. Entró la atención a la persona con dolor crónico no oncológico, ¿vale? Dentro de ese concepto general, pues se metieron aquellos procesos con dolor crónico que evidentemente no estaban englobados en el proceso anterior de necesidad de cuidados paliativos, etcétera, pero que sí que se veía que necesitaban una atención con menor variabilidad y había que regularlo y la mejor forma es que estuviera en la cartera de servicios de atención primaria. A ver si me permite continuar. Perdonad, que me he salido. Vale, bueno, este proceso tiene una guía asistencial en la que no me voy a meter, con una serie
de escalas de valoración del dolor, de una serie de preguntas específicas sobre el dolor, ¿vale? Para que todos los profesionales lo recojan de alguna forma. Tiene algunos cuestionarios recomendables, ¿vale? Y tienen unas actuaciones y un plan terapéutico pues comunes, ¿vale? Estábamos, como os digo, formando en esta nueva cartera de servicios y en las nuevas guías asistenciales y se nos vino encima la pandemia y tuvimos que aparcarlo por un lado. Además, desde el año 2018 se renovaron los procesos de fisioterapia, los protocolos de fisioterapia en atención primaria, y uno de los protocolos importantes donde está contemplada la atención al dolor crónico y donde está incluida la atención a la fibromialgia es el protocolo de adaptación fisioterápica en dolor crónico, que es un protocolo en el que ha colaborado además gente de aquí de Salamanca y que es una de las patas del tratamiento que necesitáis, el tratamiento que este tipo de pacientes necesita y que tenemos que retomar, y estamos intentando que también pues, la Dirección de Enfermería, que está por la labor de apoyarnos en establecer recursos para que este protocolo se lleve a cabo. Sabéis que hay una deficiencia de fisioterapeutas en general, no solo para esto, sino para todo en general, que hay mucha lista de espera, y dentro de esa ausencia de recursos, pues nosotros queremos que se nos destine un recurso específico para poder apoyar a la unidad multidisciplinar. Nosotros, por nuestra cuenta, hicimos una infografía que hemos remitido a todos los profesionales en las que, independientemente de que el proceso asistencial estuviera desactualizado, pues tratábamos de recordar los aspectos claves de la clasificación, del diagnóstico adecuado de los pacientes y, sobre todo, del plan terapéutico que tienen que tener estos pacientes, ¿vale? El objetivo era mejorar la cobertura, la calidad y los resultados del proceso asistencial en nuestro ámbito de atención primaria, ¿vale? Que el plan terapéutico lo coordináramos de alguna forma y viéramos que se aplicaba adecuadamente, y para eso creamos, con la iniciativa de Antonio sobre todo, por la consulta Unidad de Referencia de Fibromialgia y Fatiga Crónica, que fue primero en fase de pilotaje con 2 centros de salud, y luego ya a partir de julio del año pasado lo extendimos a todos los centros de la provincia, ¿vale? Con un teléfono de contacto para poder citar los pacientes que los compañeros tuvieran dudas a la hora de clasificarlos o a la hora del manejo. Es como un refuerzo para que estos pacientes se orientaran bien y se les hicieran las actividades del plan terapéutico de forma adecuada. Pues de esta forma, pues lo que queremos es con esta forma de trabajar es cubrir los 4 pilares básicos de la atención a este paciente. La parte de la medicina, que se haga adecuadamente el diagnóstico, la clasificación, la estratificación, el manejo de fármacos y las interconsultas a atención hospitalaria cuando fueran necesarias para hacer otros diagnósticos diferenciales, etcétera. Que la parte de enfermería colabore en la enseñanza del proceso salud-enfermedad, en educación. Desde el principio con Antonio ha estado Inma, a la que agradecemos enormemente su esfuerzo haciendo esta parte. La parte de la fisioterapia, del ejercicio, de la aplicación de ese protocolo específico para la que esperamos tener ese recurso específico en breve, con el que estamos intentando que se nos dé. Y la parte de la psicología, para la aplicación de la terapia cognitivo-conductual y el abordaje individual y grupal de los pacientes, con lo que creo que ya pues, os contará más Antonio. Ya hemos avanzado un poquito para tener un poco el apoyo de salud mental y del equipo de salud mental con un recurso específico que nos dé salida al tratamiento que necesitan estos pacientes. Y sin olvidarnos, además, que desde atención primaria tenemos que ser coordinadores de la gestión de los apoyos familiares que tienen que tener estas pacientes, de la conciliación laboral que es necesaria, ¿vale? Son los pilares que nos van a reforzar esa atención sanitaria, del apoyo social, ¿vale? Y como el 8º pilar, el más importante, en el que yo creo que estáis muy bien en esta provincia, pues sería el asociacionismo fundamental para que el paciente con fibromialgia, fatiga crónica, esté sustentado y tenga los recursos suficientes para tener una vida de mayor calidad. Entonces vamos a analizar un poquito con qué población nos encontramos en la provincia de Salamanca. Vamos a ver la epidemiología, tanto que hemos hablado de la epidemiología de COVID, pues os voy a hablar de la epidemiología de la fibromialgia y la fatiga crónica, ¿vale? En Castilla y León tenemos diagnosticadas 11.186 personas con fibromialgia por los registros de Medora. Es un 0,47 del porcentaje de tarjetas, ¿vale? En otras series, en series nacionales, se habla que la fibromialgia tiene una prevalencia del 2,3%, 2,4% sobre la población adulta, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí tendríamos que quitar a la población joven, que no sale en esas series,
pues como mucho llegaríamos al 1,5%, con lo cual sí que es esperable que al menos en los registros de Medora haya un infradiagnóstico o que estén los pacientes con otro proceso clínico distinto del de fibromialgia, ¿vale? Lo que vemos también que es el porcentaje de predominio del sexo femenino, el 94% en Castilla y León, ¿vale? Y el porcentaje de personas con el diagnóstico de fibromialgia sí que es más alto en algunas áreas de salud más pequeñitas, como el Bierzo, Soria y Palencia. De las áreas comparables a Salamanca es un poquito más alto en Burgos, y nosotros estamos un poquito a la par del diagnóstico con respecto a Castilla y León, con el 0,41% de las pacientes. Y esto nos supone que en Salamanca tenemos 1.337 personas con el diagnóstico de fibromialgia en toda la provincia, donde el 95% pues son mujeres, ¿vale? Y en nivel numérico sí que somos la segunda provincia de Castilla y León, después de Burgos, ¿vale? A nivel numérico. En cuanto a la distribución del síndrome de fatiga crónica, el número es más bajo, es de 78 personas con ese diagnóstico en Medora y 572 en Castilla y León, un porcentaje sobre tarjetas similar, ¿vale? Y a nivel numérico sí que es en Salamanca, otra vez, detrás de Burgos, las que tienen el segundo mayor número, ¿vale? Quería también analizar qué edad tienen estas pacientes, ¿vale? Y voy a hablar siempre en femenino por el predominio del 95-96%. Pues la edad promedio del diagnóstico en fibromialgia es 51 o 52 años, ¿vale? Y de fatiga crónica los 50, de cuando se les hizo el diagnóstico. Y la edad que tienen ahora es en torno a 60-61 años, las personas que tienen diagnosticada fibromialgia, y fatiga crónica en torno a los 56-55 años. Una de las preguntas que me hice al hacer este estudio es saber si las personas con fibromialgia han estado más afectadas por el COVID que el resto de la población, ¿vale? Entonces, por eso pedí estos datos, y estos son datos simplemente numéricos, y es el porcentaje de personas que han tenido COVID y las diagnosticadas de fibromialgia, ¿vale? La proporción sigue la misma regla, en Burgos en primer lugar, en proporción al número que tienen. Salamanca, 153 personas de esas 1.337 han tenido a fecha de mediados de abril diagnóstico de COVID, ¿vale? Tenemos incluso la distribución por centros de salud, donde podéis ver un poco pues que tenemos capacidad de analizar muchas cosas, ¿vale? Esta es la distribución por centros de salud, pero lo que queríamos saber es lo importante, sobre el porcentaje total. Sobre el porcentaje total de pacientes, pues parece que no las personas con fibromialgia han hecho bien las cosas, han cuidado bien, no han tenido más afectación que el resto de la población general, ¿vale? La población total sobre el número de tarjetas se ha afectado por COVID en el 13,22% a día de hoy, bueno, a finales de abril, y 11,44% si esa persona tenía el diagnóstico de fibromialgia, ¿vale? Luego tenéis aquí por centro de salud, pero claro, bueno, pues hay sitios pues, en alguna zona rural que no es representativo porque el número de diagnósticos es muy pequeñito y a nada pues que una familia haya tenido COVID, pues bueno, esto ya no nos vale ese valor. Lo importante es el valor de la media de la provincia, ¿vale? Y otra cosa que pedí a la hora de hacer esta ponencia es conocer si se está interrogando bien a estas pacientes, ¿vale? Y entonces he revisado en cualquier registro de una análisis específica de la que pedimos, de la que nos estamos llenando la boca a los profesionales de decir que hay que hacer bien, y estos son los datos, son pues muy malos datos, ¿vale? Tanto en Castilla y León como en Salamanca, pues solo en el 11% de los casos se interroga por los profesionales médicos en este caso, o de enfermería, porque las guías son de todo el equipo, de forma adecuada, ¿vale? Entonces tenemos que mejorar mucho en hablar con vosotras, sin más, en interrogar y ver las características del dolor, porque si no abordamos bien la fase inicial de diagnóstico adecuado, pues vamos a abordar muy mal la fase de enfoque terapéutico. Ese porcentaje, pues en alguna área les llama la atención y tenemos que hablar con ese área para ver qué cosas han hecho bien ahí, porque sí que destacan, pero bueno, en Salamanca estamos un poquito ligeramente por encima de Castilla y León, ¿vale? Analicé, pues, si esa anamnesis respecto a Castilla y León contemplaba algunos aspectos básicos de las personas que evidentemente la hacen, pues vemos que son personas motivadas, profesionales que manejan bien el proceso y preguntan sobre el estado de ánimo en el 87%, sobre el sueño en el 71%, simplemente si se ha preguntado por eso, no es si tiene alteración del ánimo, alteración del sueño o dolor, simplemente si se ha preguntado por las características del dolor, por la localización, por el inicio, por la duración, cosas que en todas las guías de práctica clínica decimos que hay que hacer, ¿vale? Entonces, alguna pregunta sobre el dolor en el 81%, pero cuando vamos a indagar realmente si se ha hecho una buena anamnesis específica,
pues vemos que no, que ni en Castilla y León ni en Salamanca, ¿vale? También quería saber un poco, cuando necesitamos completar el diagnóstico, ¿dónde enviamos los médicos de atención primaria a estas personas? Pues bueno, veis aquí que figuran prácticamente todas las especialidades hospitalarias. Evidentemente, la primera es reumatología, la segunda es medicina interna. Sí que utilizamos el recurso de fisioterapia, ¿vale? Pero estos pacientes circulan por muchos sitios, ¿vale? Y aquí tenemos un poco ya los datos de la consulta de fibromialgia y fatiga crónica, los datos de actividad desde que se pone en marcha inicialmente en el Centro de Salud de Capuchinos para toda la provincia y progresivamente va cogiendo volumen de pacientes, ¿vale? Por un error informático no me daban los datos de la Alamedilla, pero bueno, los he analizado manualmente y ya vemos que incluso desde el traslado a la Alamedilla, que Antonio se traslada allí, empezamos a tener capacidad de, inicialmente, con un día a la semana, pues de ver más pacientes. Y en menos de un año han pasado por ahí 377 consultas, que es un volumen muy importante, ¿vale? Con lo que hablé con Antonio, pues me dice que el 60-70% son primeras consultas, con lo cual estamos pensando que cerca de 300 pacientes han pasado ya y se han orientado adecuadamente a través de una consulta de este tipo, ¿vale? Con lo cual, finalmente, como última diapositiva, pues las conclusiones. Las conclusiones son 3 conclusiones claras, que es que en Salamanca tenemos 1.415 personas diagnosticadas de fibromialgia y o síndrome de fatiga crónica, en su mayoría mujeres, con una edad media de 60 años y que llevan 5 o 10 años desde que se les hizo el diagnóstico. Y que durante la pandemia no han tenido una mayor afectación de COVID aguda que la población general, ¿vale? Por otro lado, es evidente que el proceso asistencial integrado de SACIL no está actualizado y es muy poco conocido y utilizado por los profesionales. Es necesario realizar una adecuada anamnesis específica a estos pacientes con el objetivo de mejorar el proceso diagnóstico, su clasificación y estratificación, porque con ello vamos a poder abordar mucho mejor a estos pacientes. Y finalmente, que procesos así con un número elevado de personas en una provincia, pero de una baja prevalencia general, ¿vale? Pues yo entiendo que sí son susceptibles y requieren un abordaje multidisciplinar, coordinado desde el ámbito de la atención primaria y donde la asistencia de una unidad específica puede mejorar la implementación del proceso asistencial, porque sirve de formación, sirve de comunidad de capacitación al resto de profesionales y para mejorar la continuidad asistencial y evitar derivaciones innecesarias al hospital. Y esto simplemente un poco, y yo como gerencia, pues me traigo una última diapositiva en la que, aparte de daros las gracias, pues me llevaré los deberes para las cosas que haya que trasladar y que me digáis que tengo que pedir a mis jefes, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Yo tengo que reconocer y decir que ha sido muy grata esta exposición porque nos has mostrado una información que no teníamos. Llevábamos tiempo diciendo que si no había un registro que se pudiera valorar la afectación que había en Salamanca y nunca nos lo habíais dicho y esta vez por fin sí que vemos que hay un registro. Pero bueno, hablaremos luego, si os parece, en preguntas y respuestas luego después. Ahora, si os parece bien, le damos la palabra a Antonio para que pueda enlazar con lo que ha dicho Ángel y luego ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me parece que ya se oye, ¿verdad? Sí. 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 Hola. Bueno, vamos a ver, voy a ser, no me voy a alargar mucho, bueno, pero de todas formas, en principio tengo que dar las gracias a Ángel, aparte de por venir, pero bueno, no, eso es lo más importante. Lo más importante es que quiero decir que desde, yo creo que 2 años, ¿no? Bueno, el 19 más o menos, que empezamos aquí a trabajar con estas cosas, realmente, bueno, yo al fin y al cabo es a lo que me dedicaba casi en cuerpo y alma, pero bueno, encontré a una persona que al fin y al cabo apoyaba todo este tipo de iniciativas y bueno, empezamos con una consulta prácticamente de la nada, ¿no? Empezaba incorporando gente, Inmaculada, la enfermera, Iván, que había estado conmigo de residente, etcétera. Y bueno, ya lo hemos ido consiguiendo, tenemos el apoyo ya de los psicólogos, etcétera. Y bueno, y en poco tiempo también tendremos fisioterapia, etcétera. Y todo esto indiscutiblemente es por el apoyo de Ángel, porque normalmente, bueno, pues es el que se ocupa de transmitir lo que yo hablo con él y es el que se encarga realmente de hablar después con los
con la gerencia, con la dirección médica, etcétera, con la dirección de enfermería, etcétera, ¿no? Y bueno, esperemos que incluso a nivel de Valladolid, en Valladolid pues pase lo mismo, y esto, si conseguimos convertir esto incluso en un referente, no sé si unidad de referencia de Castilla, pero por lo menos como un referente en Castilla y León, pues mejor que mejor, ¿eh? Y es lo que quería decir antes de nada. O sea, que esto sería imposible sin tener una persona por detrás como Ángel que estuviera apoyando, porque al fin y al cabo yo soy aquí un trabajador que lo que hago, bueno, pues es sé de esto, pero hace falta una infraestructura que si no me la dan es imposible hacer nada. Bueno, lo que quería decir voy a ser breve, vuelvo a repetir que es la fibromialgia, igual que digo fibromialgia, hablo también de síndrome de fatiga crónica, lo que pasa que bueno, la fibromialgia realmente está mucho más establecido como el diagnóstico en los pacientes, no es porque no haya pacientes de fatiga crónica, con síndrome de fatiga crónica, sino que ha sido un poco, bueno, pues ahora mismo todavía está en debate realmente lo que es fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica o fatiga acompañante de la fibromialgia. Entonces quiero decir que es un trastorno crónico común, frecuente, benigno, potencialmente incapacitante y que se define fundamentalmente por el dolor generalizado o difuso. Después hablaremos, Juncal, del tema si quieres, y da tiempo de lo que es la hipersensibilidad, sensibilización, etcétera, etcétera. Por eso digo dolor generalizado, a menudo y que es el fundamental, ¿no? A menudo acompañado de fatiga, trastornos del sueño y asociado con otros síntomas como depresión, disfunción cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. La causa es desconocida, aunque bueno, los estudios de investigación, como veremos, sugieren después un conjunto de cosas que predisponen una predisposición genética y posibles eventos desencadenantes. No conocemos la causa, pero sí desencadenantes. Bien, por otra parte, la prevalencia, tenemos que hablar de alrededor de entre un 2 y un 4%. Ahora acaba de decir Ángel que hay bastantes menos diagnosticados. La prevalencia oficial, digamos, es distinta, precisamente porque la gente hasta ahora, muchísima gente está sin diagnosticar, ¿no? Porque los distintos estudios sugieren que hasta 1 de cada 20 pacientes que tienen síntomas de fibromialgia, en la atención primaria existe 1 de cada 20 pacientes de los que van tienen síntomas de fibromialgia. Entonces, este número lógicamente va en aumento a medida de que el reconocimiento por parte de los pacientes de la posibilidad de este tipo de enfermedades acuden a las consultas. Esto quiere decir que indudablemente con un diagnóstico mucho más específico y mucho más claro a la hora de los pacientes, pues va a aumentar y vamos a llegar a la prevalencia que existe pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bien. Digo aquí que hay dudas, genera dudas entre familiares, entorno laboral y social, etcétera, porque precisamente esto es un problema gordo y es el que tenemos que valorar muchísimo. Por el otro día creo que hablé, y además como casi la mayoría de las personas que están aquí hoy estuvieron el otro día en el Congreso, hablé un poco de lo que era la invalidación o el dolor social, ¿no? Al fin y al cabo es una experiencia percibida por los pacientes de rechazo, incredulidad, malentendido y no aceptación, y la perciben los pacientes de sus personas cercanas, como puede ser el cónyuge, la familia o el entorno laboral. Lo podemos llamar invalidación, dolor social, y sin extenderme mucho más, lo que quiero decir es que incluso se puede proponer sin temor a excederse como un componente más y destacado en lo que es el diccionario, en lo que son de la fibromialgia, en paralelo con otros síntomas capitales, incluso como puede ser el dolor físico. El dolor físico, aunque no sea un dolor de tipo nociceptivo. Bien, entonces por eso es necesario explicar la naturaleza del padecimiento, y también es necesario que los pacientes tienen que saber que hay que aplicar, tienen que cambiar en el estilo de vida. Bien. Como he dicho, no sabemos la causa, hay unos desencadenantes que nunca causan la enfermedad, no nos engañemos, y que probablemente la despiertan,
y que la ansiedad y la depresión, que no son causa de fibromialgia, aunque sí parece que empeoran el resto de los síntomas. Esto sería un círculo vicioso. Los pacientes con fibromialgia tienen más ansiedad y depresión, y la ansiedad y depresión empeora el proceso síndrome. Bueno, aquí he querido poner esto aquí, realmente serían los mecanismos que la desencadenan y los mecanismos que pueden, factores que produce la... A ver, un momento, porque me sale aquí arriba y no lo veo bien. Yo no sé si esto lo puedo quitar o no. Ahora con la presentación creo que no, habría que salirse y habría que quitarlo. Sí, es que no sé por qué no se quita. A ver, no, pues bueno, es igual, lo dejamos. Pero el problema es que no vemos el título. Se ve en la... ¿Lo veis vosotras en arriba? Sí, sí que se ve. Sí. Pues Sí, sí. entonces, es que, claro, es que el problema es que no vamos a ver ningún título. ¿Cómo puedo hacer? Lo salgo. A ver. Vaya, hombre. Pero sigue lo mismo. Hay que cambiarlo ahora en la presentación. A ver. Bueno, ahora yo creo que queda mejor, ¿no? Así lo estamos viendo perfecto, igual que antes, ¿eh? Lo estamos viendo, antes también, yo lo veía por lo menos bien también. Sí, ahora se ve bien. Es que yo no lo veía, me salía muy arriba mucho. Vale, nosotros lo veíamos bueno, bien. todo el taller. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora de qué produce fibromialgia? Bueno, sabemos que hay unos factores genéticos, no voy a hablar de ellos ahora, y de que hay sobre todo el sello de identidad es un procesamiento sensorial y del dolor. Digo de sensorial porque es de todos los estímulos, por eso incluso hay pacientes que simplemente la bocina de un coche le va a producir dolor, ¿no? En el sistema nervioso central alterado, ¿no? Que es lo que llamamos sensibilidad central o dolor centralizado. Vamos a ver, una cosa es sensibilidad central y otra cosa es sensibilización. Sensibilización es un proceso dinámico por el que se produce algo, se sensibiliza algo, ¿no? Y otra cosa es la sensibilidad, que es el estado en que el sistema nervioso central de la persona está. Entonces, en este caso, a ver, vuelve a salir otra vez aquí, pero no lo sé por qué sale. Bueno, en este caso lo que podríamos hablar de sensibilidad. Estaba hablando Juncal y yo creo que esto es importante y lo debemos de hablar ahora. Tengo entendido, porque yo coordino el grupo de trabajo a nivel nacional de fibromialgia, etcétera, etcétera. Entonces, de que hay incluso, influencers dentro de redes, etcétera, donde parecía que estaban aconsejando de que cualquier ponencia donde se hablara de sensibilización central, que no se asistiera a ellas. Bueno, vamos a ver. La sensibilización central existe. Otra cosa es que la sensibilización central no es todo la fibromialgia ni el síndrome de fatiga crónica. No nos engañemos. Vamos a ver, incluso ahora estamos estudiando y estamos incluso llegando a conclusiones de que incluso podría haber cuadros de fibromialgia sin sensibilización central, porque hay unos estímulos de arriba abajo y de abajo arriba, y dependiendo cuál predomine, son los mecanismos por los que se produce, y en ese caso no sería ni necesario que hubiera sensibilización central. Entonces, por eso pongo este otro tipo de cosas debajo, donde hay también se han visto alteraciones neurohormonales, o sea, disfunción del sistema nervioso autonómico, por eso está el colon irritable, la cistitis intersticial, etcétera. Bueno, quien ha estado en la consulta, en la consulta que tenemos, pues han visto algunos que le hemos hecho hasta una prueba de disautonomía, la prueba de la NASA, ¿no? Para ver algunos si se caen, etcétera, eliminamos la frecuencia, etcétera, etcétera. También hay otros factores periféricos, por eso digo que no hace falta que solo sea. Y hay evidencia también de citoquinas anormales, de disfunción inmune y papel de la neuropatía de fibra pequeña. Incluso se han hecho en un estudio, lo que pasa que lo único que hay es del 17, nosotros estamos empezando ahora haciendo biopsias de piel, donde parece ser que inyectando glutamato en una zona del sistema, en la amígdala, en el cerebro, y parece ser que en las biopsias de piel aparece una disminución de fibras de pequeño tamaño sensoriales.
Pero claro, el estudio que hay es del 17, entonces no se ha vuelto a hacer nada y es lo que nos escama un poco, ¿no? Porque si hubiera sido los resultados muy interesantes y quien lo hizo lo hubiera interesado, no lo habría dejado. Entonces, en ello andamos ahora, pero quiero decir que todo esto, bueno, pues está todo en evolución, afortunadamente. Entonces, por eso decía que no solo es sensibilización central y que realmente es por lo que esta gente han azuzado un poco al público en general diciendo que no, bueno, ni una cosa ni otra. En esto no se puede ser extremista en nada, porque realmente si todo lo supiéramos ya, entonces no estaríamos aquí hablando. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Qué produce? ¿Qué dicen los pacientes? Bueno, pues me duele todo, que por la mañana tengo rigidez, noto que las manos están hinchadas, que estoy muy cansada, me levanto más cansada de lo que me acuesto, tengo ansiedad, depresión, jaquecas, dismenorrea, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Bueno, vamos a ver, se diagnostica con lo que el paciente nos dice y lo que nosotros vemos. El tema de los criterios y todo esto del 90, del 2010, del 2011, del 16, incluso de los que incluso se han propuesto en el 18, que al final están quedando en nada porque son muy poco específicos, que es lo del dolor multisitio, simplemente lo que nos van a servir es un poco para clasificar tanto la intensidad de los cuadros como para la investigación, pero para nada más. No podemos hacer un diagnóstico y decir, lo que sí puede haber es un diagnóstico de sospecha por otro tipo de cosas, como veremos después, que tenemos que además creo que Ángel no ha puesto una infografía, que es la que ha enviado a todos los, no sé si la tendrá por ahí, después lo veremos. Bueno, pero los criterios no son el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico clínico, anamnesis y exploración, y es fundamental. Entonces, lógicamente, veremos lo que es el dolor, veremos otro tipo de cosas y que no vienen ahora al caso en esta sesión. Y los criterios simplemente son para eso, para confirmar y sobre todo para hacer, por los grados de severidad, que incluso en el mismo paciente a lo largo de la vida van a ser distintos. El mismo paciente no va a tener el mismo grado de severidad y va a estar dentro de un continuo de enfermedad durante todo el periodo de su vida, durante los años de la cronicidad, va a estar en determinadas situaciones. Puede estar más enferma, más grave, menos grave, etcétera, etcétera. Bien, análisis y hay que hacer solo las necesarias y las pruebas de otro tipo igual. Y desde luego lo que hay que decir es que ni resonancias ni TAC son necesarios para el diagnóstico. Desgraciadamente se hacen muchos y bueno, entonces claro, lo que vemos es que, claro, son pacientes que han recorrido tantos médicos y tantas pruebas que van con 8 TAC, con 9 resonancias y no sé cuántas otro tipo de pruebas. Bueno, quiero decir que la fibromialgia no es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, una persona, aparte de tener fibromialgia, puede tener artritis reumatoide, puede tener cualquier enfermedad, puede padecer del corazón o puede padecer de diabetes. Entonces, no existe nada que excluya. Otra cosa es, a ver si me puedo explicar bien. Una cosa es que los síntomas por los que va la consulta se pueden explicar por otra causa, y eso es distinto, entonces lógicamente diríamos que tiene tal cosa. Lógicamente, si es diabético y tiene una neuropatía diabética y tiene una neuropatía periférica diabética, bueno, pues ese tipo de dolor ya sabemos qué es, entonces no vamos a estar pensando en otra cosa. Y otra cosa es un paciente que tiene un diagnóstico claro o es compatible con fibromialgia y aparte de eso tiene otro tipo de enfermedades que también le pueden causar dolores, como puede ser una artritis reumatoide, una artrosis o cualquier cosa de estas. Entonces, en ese caso, va a tener las dos cosas y habrá que tratar las dos cosas, como habrá que tratar también el paciente que tiene un problema psiquiátrico y que además tiene un problema de síndrome fibromiálgico o de fatiga crónica. Eso es muy importante. Entonces, quiero decir, no es una enfermedad psicógena primaria, no, ni mucho menos. Que una cosa empeore la otra, pues indudablemente, eso lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van por vías distintas y que se deben tratar por vías distintas también. Quiero decir, no distintos médicos, pero que cada problema tendrá un tratamiento específico. Y después,
el diagnóstico siempre se debe de hacer en lo posible en atención primaria. Digo esto porque eso no quiere decir que los pacientes no se manden a otro tipo de especialistas. Tendrán que ir como van para otras cosas cuando hay que descartar y valorar otras patologías, como acabo de decir. Pero realmente este es un desafío en el que estamos embarcados y yo creo que es importante. Lo que pasa es que, claro, tiene problemas para la identificación, el diagnóstico, porque y a veces incluso se hacen tratamientos insuficientes dentro de la atención primaria, porque muchas veces en la atención primaria son pacientes que se perciben como pacientes difíciles y donde el tiempo y los recursos son limitados, sobre todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues entonces, desgraciadamente, la mayoría además de vosotras lo veréis, que habéis estado en el digestivo, en el reumatólogo, en el psiquiatra, en el de cirugía maxilofacial, en el urólogo, en el dentista. Claro, entonces precisamente en ninguno llegando a un diagnóstico claro y al final, bueno, pues desgraciadamente en psiquiatría casi siempre o es el primero o es el último, pero no en el medio suele ser siempre digestivo, urología, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que al final, claro, son pacientes que cuando realmente se le hace un diagnóstico claro, tenemos una dificultad después, que han tomado todo tipo de medicamentos que nos podemos imaginar y a la hora de hay que empezar casi por hacer un blanqueo de tratamiento farmacológico, ¿no? Y no solo es farmacológico el tratamiento, ¿no? Bien, parece que esta percepción a nivel mundial esto está cambiando y es precisamente por lo que yo estoy inmerso en este tipo de cosas, ¿no? Porque los médicos de familia cada vez son muchísimo más capaces, digo, a nivel global. Yo creo que en Salamanca también no es lo mismo que hace 2 años. Yo recuerdo que y en Madrid, yo cuando llegué a Madrid, pues pasaba también lo mismo. O sea, que no, quiero decir con esto que no es lo mismo, que no hay que distinguir lo que es Salamanca o es Madrid. No, no, es que esto es una cosa general, ¿no? Pero parece que a nivel global y fuera incluso de España esto está cambiando y de hecho, bueno, hay un estudio no hace muchos años en la Universidad Ben Gurión, en Israel, donde el 70% de las fibromialgias se diagnosticaban en atención primaria y con un diagnóstico exacto comprobado después por distintos médicos de todo tipo de especialidades, porque realmente a la hora de contrastar es lo que se hace a la hora de hacer estudios. Bien, esto ya hace unos 10 años más o menos, ¿no? Y últimamente los últimos resultados, aunque no hay ningún estudio más contrastado ni a doble ciego, pero por estudios de tipo descriptivo se está comprobando de que esto está incluso superándose. Entonces, independientemente de esto, también tenemos que saber que el diagnóstico es fundamental, pero que el pronóstico en los pacientes que terminan en hospitales terciarios, el pronóstico se ensombrece mucho. Entonces, y en la calidad de vida va a ser muchísimo peor. Entonces, yo creo que merece la pena el reto en el que estamos, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, retos del tratamiento, ya he dicho, tratamiento de los síntomas y tratamiento multimodal. No existe un tratamiento patrón para todos. Cada paciente necesita uno distinto. Y en cuanto a los fármacos, hay que empezar con dosis bajas porque volvemos a lo mismo, el tema de la sensibilidad. También hay sensibilidad a fármacos, no alergia, sensibilidad, que son cosas distintas. Bueno, todo esto es lo que se suele hacer, explicar en un programa, en la consulta, en la unidad, explicación, educación para evitar, tratamiento de alteraciones psicológicas asociadas si las hay, cambios de comportamiento hacia una actitud positiva, ejercicio físico, esto es a lo que tenemos que llegar por completo. Y después el asociacionismo especializado y los colectivos de autoayuda son fundamentales. Por eso las asociaciones de pacientes son tan importantes. Yo creo que las asociaciones de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, incluso de hipersensibilidad química o múltiple, son bastante importantes, no aquí solo, en el mundo entero, pero yo creo que aquí además desde el año 2011, más o menos, han cambiado por completo, y entonces han evolucionado muchísimo y yo creo que, bueno, van por buen camino, ¿no?
Hay que decir que los analgésicos tienen una eficacia parcial y que los fármacos van a mejorar, lógicamente, el dolor, el sueño, cansancio matutino, etcétera, y que hay que tener paciencia porque esto no es la purga de Benito y que tarda en actuar varias semanas. Lógicamente, un fármaco, bueno, no voy a decir ahora cuál, pero hay distintos, ¿no? Hay algunos que, bueno, si durante 6 semanas no hacen nada, no hay que seguir con él porque es absurdo, no va a hacer nada nunca. Bueno. Bien, y entonces, con todo lo que he dicho, a lo que voy, pues al fin y al cabo yo aquí traigo lo que es un marco para lo que es una atención integral con una unidad multidisciplinaria plena, ¿no? Entonces, lo primero, ya sabemos que hay que hacer un diagnóstico del paciente. De hecho, en la infografía que mandó Ángel ya hace tiempo, hace 2 años, a todos los médicos de la gerencia, aparecía, bueno, pues hay un test que es el FERS, que son 6 preguntas, que tampoco es tan complicado, que bueno, si realmente eso lo puede hacer cualquier médico en primaria porque no va a tardar nada, ni medio minuto, y si tiene más de 4 preguntas positivas, pues hombre, puede haber es un diagnóstico de sospecha. Un paciente que ya de entrada que llegue y que tenga dolores múltiples, difusos, si no generalizados, por lo menos difusos, y que tenga otra serie de síntomas compatibles con esto. No se le va a hacer a todo el mundo que entre por la puerta el FERS. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico confirmado de fibromialgia, lo que tenemos que hacer es educar al paciente, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? Le proporcionamos una información básica sobre el diagnóstico, la fisiopatología, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Yo creo que la gente que me conoce o ha ido a la consulta, pues bueno, verá que más o menos lo que hacemos, intento explicarle. Ahora está también de moda lo que es la educación neurológica un poco a los pacientes, y bueno, hay incluso hoy ha salido bueno, por ahí un artículo hablando de esto, y bien, vale, bien. Incluso lo que pasa que se discute de si es realmente más rentable o más recomendable hacerlo online que hacerlo en persona. Yo sigo pensando que debe ser mixto, pero desde luego lo que no podemos eliminar por completo es la relación personal. Bien. Entonces, en la educación del paciente consiste en eso, recomendar al paciente fuentes de información rigurosas porque hay de todo, y más en el siglo XXI, e incluir a la familia y otras personas allegadas al paciente según cada caso en particular. Hace un momento hablaba de lo que es la invalidación o el dolor social, por eso es fundamental. La fibromialgia es una enfermedad de toda la familia que afecta a una persona, pero que lógicamente va a influir en todo tipo de relaciones. Bueno, después de todo esto, habrá que colaborar con el paciente para priorizar metas individualizadas para el tratamiento. Entonces, intentamos identificar en 1 o 2 síntomas o áreas funcionales más importantes, y utilizar herramientas de evaluación que nos ayuden a hacer esto, ¿no? Bueno, ya los que han estado en la consulta también han visto que tenemos una serie de preguntas, cuestionarios, ETs, etcétera, que con arreglo a eso, pues después intentamos mejorar. Pues por ejemplo, el sueño, que es una de las cosas más importantes. Si una persona no duerme, difícilmente le vamos a quitar el dolor. Y después de todo esto, pues bueno, pues tenemos que empezar a tomar iniciativas y estar preparado. Estar preparado por las dos partes, por parte del profesional sanitario y el paciente. El paciente tiene que ser una persona proactiva. O sea, una persona proactiva quiere decir que tiene que estar dispuesto a cambiar y que tiene que saber lo que le va a venir bien y lo que le va a venir mal y lo que tiene que hacer. No, si una persona que no sea proactiva, entonces simplemente se deje llevar, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y en este caso, las asociaciones de pacientes son fundamentales para esto. Bien, entonces, en una unidad de este tipo, como la que estamos formando, lo primero que hay que conocer es al paciente. Tenemos que conocer el equipo que estamos formando y lo que queremos. Ahora mismo está Iván, el otro médico, es conmigo, está Inmaculada como enfermera, posiblemente vendrá más gente. Después tenemos 2 psicólogas, del PIR y su jefe, José Antonio Benito, bueno, es una persona muy preparada.
Y bueno, estamos, como ha dicho Ángel, con el tema de fisioterapia, que bueno, que está a punto de conseguirse y hacer, porque, hombre, yo lo que pretendo es hacer una fisioterapia, algo concreto para esto, no una fisioterapia que valga para todo. Mire, mirar, para esto hay que hacer cosas específicas en todos los campos, tanto médicos, fisioterapéuticos y psicológicos. Esto no puede valer cualquiera, y para hacer de todo, el fisioterapeuta que hace de todo, y no. O sea, pues esto es fundamental, ¿no? Y después conocer la comunidad, lógicamente, de lo que tenemos. Acaba de darnos ahora unas cifras, Ángel, y a partir de ahí es de donde debemos trabajar, ¿no? Lógicamente van a salir muchos más, por de los 1.415 que están diagnosticados, pues seguramente van a ser más por la población que tenemos en Salamanca. Cuidado, van a salir muchos más, y algunos de los pacientes que están diagnosticados de fibromialgia, realmente yo he tenido ya alguno que le he dicho, mire usted, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de lo que hoy sabemos en cuanto a este campo, pues a mí me parece que usted no padece de fibromialgia, a mí me parece que usted padece de otra cosa. O sea que también hay gente que realmente hay falsos positivos, no nos engañemos. Con diagnósticos erróneos hay no excesivamente, pero sí hay algún diagnóstico sobrediagnóstico, y desde luego por el otro lado hay muchísimos que no están diagnosticados. Bien, entonces a partir de ahí lo que va a haber, lógicamente, unas terapias no farmacológicas, como voy a decir, tenemos que tratar las comorbilidades, y en este caso es donde tendremos que derivar, igual que, bueno, pues como en cualquier patología, tendrán que ir a un sitio y a otro, por lo que parece a endocrino, a reumatología, a traumatología, a inmunología, a lo que sea, a neurología, lógicamente, pero siempre creo que esto es un problema ante todo médico, y se debe de coordinar en un equipo donde haya un médico en atención primaria. Y eso es lo fundamental, porque lo que no se puede es que un paciente llegue, se vaya a otro sitio y se pierda, y vuelva después o termine en otro sitio y, bueno, pues no sé, o vaya a una especialidad, le encuentre una analítica que tiene, por ejemplo, un cortisol bajo, y lo termina mandando a endocrino. El endocrinólogo no sabe nada de que esta mujer tiene un problema de esto, de un problema de fibromialgia, y al final se ha perdido y no podemos conseguir hacer nada. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, todos los pacientes, tiene que haber un control y tiene que haber una ida y una vuelta, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Bien. Y eso es lo que es tratar las comorbilidades. Y después, lógicamente, una farmacoterapia, fármacos que, bueno, pues van cambiando a lo largo del tiempo y que cada día se están ensayando otros. Todo esto es un proceso que lo que estamos haciendo, pero lógicamente hay que vigilarlo en el tiempo y ver las mejorías y las recaídas. Para eso están las consultas de seguimiento. En las consultas posteriores, pues bueno, pues hay que ver el progreso, la actividad física, el uso de técnicas de autocontrol, la eficacia de los medicamentos, las comorbilidades, etcétera, etcétera. Bien, y para acabar todo esto, ¿qué hay que decir? Bueno, pues esto indudablemente es un proceso dinámico, que a medida que mejora o cambia la situación del paciente, también obligatoriamente cambiarán las prioridades y los objetivos del tratamiento. Por eso decía desde el principio, cada paciente hay que tratarlo, cada paciente individualmente, no hay ninguno igual. Y segundo, cada paciente va cambiando a lo largo del tiempo y tendrá unas necesidades y una sintomatología distinta y una gravedad de los síntomas o severidad, que casi suena mejor, de cada síntoma distinto. Y lo que no va a cambiar nunca son los principios básicos del tratamiento, que es lo que acabo de decir antes: educar, prioridades y tomar iniciativas, conocer el paciente, el equipo cómo se trabaja y la comunidad en la que vive el paciente. Y esto es lo que hay que hacer. A partir de aquí, yo he puesto aquí un resumen también, porque creo que merece la pena lo que acabo de decir, donde educación, formación, establecimiento de metas, manejo multidisciplinario, controles rutinarios y evaluación de resultados, síntomas, funcionalidad física y emocional y calidad de vida. Para finalizar,
repito, trastorno crónico cuyos síntomas varían a lo largo del tiempo en frecuencia e intensidad, que el futuro es esperanzador, de eso no me cabe la menor duda, y el dolor, la fatiga, los trastornos del sueño y la discognición, que eso aturde mucho a los pacientes en el sentido de que llegan incluso a cuadros de que trastornos del ánimo van a mejorar. Y yo creo que lo que no se puede sufrir es en silencio. Y a bueno, le pongo este cuadro yo creo que viene bien. Y nada más. Y ahora bueno, si quiere decir pues algo. La verdad, Antonio, muchísimas gracias, tanto Antonio como Ángel. Yo creo que habéis ofrecido muy bien desde que empezamos a ver cómo se iba a gestionar todo este tema de la unidad. Se ha avanzado muchísimo. Yo tengo que agradecer también mucho a la Gerencia de Atención Primaria y en especial a Ángel por su interés en hacer esta unidad. Por supuesto, como estáis exponiendo, queda bastante camino todavía por recorrer, pero creo que hemos avanzado bastante y tenemos que tener en cuenta que hemos estado 2 años casi parados a cuenta del virus. A mí se me ocurre 2 cosas. Primero, todo lo que hemos estado hablando está centrado solo en fibromialgia. Vemos también síndrome de fatiga crónica. ¿Todos tenemos que ir al mismo sitio para tratarnos? ¿O síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química, pueden ir a medicina interna, por ejemplo? No sé, ¿cómo lo ves? Hablo yo. Vamos a ver, la consulta o unidad, vemos pacientes tanto fibromialgia como síndrome de fatiga crónica. Por una cosa muy importante. Primero, son problemas en un 60 o un 70% tienen la misma fisiopatogenia. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico si realmente un paciente tiene fibromialgia, tiene síndrome de fatiga crónica o tiene las dos. Eso para empezar. Y a partir de ahí ya hablaremos. Vamos a ver, un síndrome de fatiga crónica es un diagnóstico que lleva mucho más tiempo. Entre otras cosas, como mínimo nos lleva 6 meses. Porque no podemos hablar de un síndrome de fatiga crónica con una persona que tenga una fatiga con menos de 6 meses de evolución. De síndrome de fatiga crónica, que al fin y al cabo es el cuadro, ese sí, ahí sí que hay bastante más de hipersensibilidad, cuidado. O sea, porque a veces, y hay incluso un componente también, de predisposición genética. El tema es que yo supongo que lo preguntas por el tema ahora del COVID. Es que, vamos a ver, no confundamos una cosa con otra. O sea, el COVID puede empeorar todos los síntomas. Hay una cosa que son la traducción del inglés son llamaradas dentro de la fibromialgia y fatiga crónica, que son los brotes, los empeoramientos, ¿no? Entonces ahí pueden producir cualquier infección, cualquier disgusto, cualquier estrés laboral, etcétera, los cambios de ambiente y desde luego, vuelvo a repetir, cualquier infección de tipo vírico. Vamos a ver, los cuadros de fatiga que se están produciendo ahora mismo, podemos hablar de fatiga persistente, cuidado. La fatiga persistente también ha habido cuadros como las infecciones por la enfermedad del beso, por el virus de Epstein-Barr y como incluso mujeres o jovencitas que le vacunaban del papilomavirus para prevenir el cáncer y otra cosa que se llama por las iniciales en inglés del síndrome Axia. El síndrome Axia es un síndrome que se producía muy parecido con fatiga en pacientes que se le daban medicamentos que se llaman coadyuvantes. Y entonces también se produce por intolerancia. Quiero decir con esto que eso es una fatiga crónica. Decir que eso es un síndrome de fatiga crónica, primero, no es exacto y eso es muy atrevido. Entonces, yo sé que aparte de esto, bueno, pues como en todas las profesiones, todo el mundo intenta a veces aprovecharse de las circunstancias, pero no nos engañemos, no confundamos una cosa con otra. Una cosa es fatiga como síntoma, otra cosa es fatiga crónica como secundaria a un proceso, otra cosa es una fatiga crónica idiopática, donde no sabemos la causa, pero no podemos decir que es un síndrome de fatiga crónica, porque por ejemplo, lleva 3 meses o 4. Otra cosa, o la fatiga que lleva toda la vida, eso no podemos decir que ahora es un síndrome de fatiga crónica. Y otra cosa es un síndrome de fatiga crónica que la definición es
cuadro de intolerancia sistémica al esfuerzo de aparición nueva y que tiene una duración mayor de 6 meses. Entonces, mientras no cumpla eso, no podemos decir que es un síndrome de fatiga crónica. Esos también los vemos nosotros. Claro, lógicamente la gente que va con una fatiga, lógicamente no va a ir con la etiqueta puesta ya, nosotros se lo diremos. Entonces también van a ir, claro. Me parece que lo he explicado. Sí, te has explicado muy bien. Nosotros sabemos muy bien la diferencia que hay en todo eso que tú dices, pero bueno, ha venido bien para explicar a todas las personas. Vale. Creo que hay bastantes preguntas por ahí. Bea, si te parece bien, vamos a empezar y luego ya si queda algo, hablo yo algo más, pero de momento, Beatriz, por favor. Vale, a ver, pues vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera es de Manoli, que pregunta que por qué Valladolid se divide en 2 partes. Bueno, pues Castilla y León, como sabéis, tiene 9 provincias, pero tiene 11 áreas de salud. León está dividida en El Bierzo y León, y Valladolid sanitariamente está dividida en Valladolid Este y Oeste, ¿vale? Entonces simplemente es eso, es una clasificación de las áreas de salud. Vale, la siguiente pregunta es de Esperanza, que dice, ¿hay una guía para el dolor crónico no oncológico? ¿Para cuándo una guía para el síndrome de fatiga crónica y un protocolo de atención hospitalaria en personas con síndrome con sensibilidad química múltiple? Pues yo la verdad que desde procesos asistenciales me lo preguntaré, a ver si hay algún proceso asistencial pendiente de elaborar para sensibilidad química múltiple. Ahora mismo desconozco si se está trabajando en ese. Ahora sí que estoy interesado y de hecho estos datos se los quiero presentar. Me comprometí con la responsable de procesos asistenciales de Castilla y León a presentárselos como impulso. También le mandamos en su día el proyecto de la unidad y le presentaremos mañana los datos para que los tengan y que vean lo que estamos haciendo en esta gerencia. Vale. Pilar pregunta que cada cuánto tiempo se le hace una revisión a un paciente diagnosticado de estas patologías. Bueno, te lo podrá decir mejor Antonio, pero hay que personalizar. Habrá pacientes que necesiten acudir con más frecuencia si están descompensados o que si tienen una baja adherencia, y otros que se puedan espaciar más. Pero eso seguro que Antonio os lo dice mejor. Sí, efectivamente, eso depende de cada paciente. Los tratamientos tienen que ser personalizados en cada uno. Hombre, un control, nosotros intentamos, el problema es que, claro, ahora con el coronavirus todo se ha desquiciado, tenemos también mucha lista de espera, etcétera, etcétera, pero yo creo que en 2 meses lo pondremos en condiciones. Hombre, lo normal es tener contacto con el paciente por lo menos una vez al mes si el paciente está estable. O presencial o en teléfono, pero eso es por teléfono, eso es lo normal. Pero hay algunos pacientes, bueno, pues no sé, el último día, yo 2 o 3 los he citado para la semana que viene. Entonces, que eso depende, ¿no? También depende de la situación que estemos. En un día, el primer día cuando van, ni en 2 se puede hacer un diagnóstico de estas patologías. Y sobre todo intentar por lo menos que empiecen a mejorar, porque si no empiezan a mejorar, la adherencia al tratamiento es muy importante también, ¿eh? Entonces a veces es difícil, ¿eh? También, pero bueno, desde luego contacto de lo ideal, por lo menos una vez al mes conviene hablar con todos, ¿eh? Y de hecho, bueno, lo intentamos. Además, Inmaculada, yo creo que la conocéis todas, que está con el teléfono del que te pego, además incluso con el suyo privado. Yo creo que lo conoce todo el mundo, el teléfono de Inma. Vale, Ani pregunta que quién es el especialista encargado en diagnosticar esta enfermedad, porque tiene algunas preguntas como saber si está dentro del censo, cuáles son los criterios, etcétera. Bueno, eso de entrada, mira, te voy a decir una cosa. Vamos a ver, esto no pertenece a ninguna especialidad. Segundo, esto no es una enfermedad reumática. Tercero, ¿quién lo ve? El que más sepa de esto. ¿De acuerdo? Son patologías transversales. Quien que debe verlo es el que sabe de esto, el que es experto en esto y el que lleva mucho tiempo trabajando en esto. Esto es un problema, mira, neurológico, endocrinológico e inmunológico. Creo que el otro día lo dije también una vez. Bueno, pues hoy lo repito. Este es un problema. Ven, ¿quién lo tiene que ver? Pues la gente que sabe de esto. Y por eso tienen que ser unidades multidisciplinarias. O sea, esto no es de ninguna especialidad. Es que no existe la especialidad de esto. Entonces, y no va a existir nunca, ni tampoco de unidades del dolor, cuidado, ¿eh?
ni tampoco de unidades del dolor. O sea, esto no lo soluciona los Montalvos. De hecho, los Montalvos creo que, bueno, algunos ya han ido por allí y le han dicho y lo han enviado a nosotros. O sea, que no sé si hay alguien que pero ya han ido, pues bueno, 2 o 3 ya, que además le han dado, se lo han dicho que, bueno, pues mire usted, esto es necesita un tratamiento multidisciplinario, entonces, bueno, pues lógicamente aquí simplemente lo que tratamos es otra cosa, aquí tratamos el dolor de tipo sensorial, el dolor físico, pero nada más. Y el dolor, bueno, pues habréis oído hablar del dolor nociplástico, bueno, pues es la mejor definición del dolor en los pacientes con fibromialgia. Queda claro, ¿no? Vale, a ver, la siguiente pregunta es ¿de qué depende la severidad de la fibromialgia? ¿Qué factores afectan? Si familiares, de soporte social, nivel socioeconómico, capacidad del o de la paciente para asumir la propia enfermedad. Sí, la severidad de la fibromialgia, yo he confeccionado unas cuantas hojas, unos cuantos cuestionarios para ver la severidad de la fibromialgia. No sé si los tenía por aquí, pero bueno, es igual. Donde realmente, aparte de los puntos dolorosos, lo más, algo que influye muchísimo es lo que se llama el distrés polisintomático. O sea, la suma de los síntomas del resto de los síntomas. Como pues, bueno, pues el resto de los síntomas, sobre todo el problema discognitivo, el problema de memoria, etcétera, lo que es la neblina psicológica que existe, el fibrofog. Y después, por otro lado, el problema del sueño y problemas digestivos, gente que tenga problemas también de tipo urológico, etcétera, etcétera. Todo eso, todo junto es lo que aumenta la severidad. Hay que decir que cuando se produce un brote o cuando, por ejemplo, en los pacientes sobre todo de síndrome de fatiga crónica, que también tienen dolores, o sea, lo que pasa es que predomina la fatiga, pero también tiene dolores, incluso puede ser con la misma intensidad que los pacientes con diagnóstico de fibromialgia, claro, ¿no? Pero cuando tienen un problema que empeoran el problema de su fatiga crónica, de intolerancia incluso por algún esfuerzo, incluso algunas veces por encontrarse muy bien y encontrarse demasiado bien y pasarse en cuanto a diversión, también empeoran. Pero empeora todo. O sea, no empeora solo la fatiga, empeora todo, el dolor, el tal. Entonces, eso hay que decirlo. Entonces, la gravedad depende de todo ese tipo de puntos. Después hay una serie de escalas, desde leve hasta grave y más, bueno, pues hasta invalidante. Algunas veces no total, pero bueno, desde luego produce una invalidación, efectivamente. Vale, Natalia quiere preguntar que cómo se realiza el seguimiento en los casos de síndrome de fatiga crónica. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que en fibromialgia. Lo único que los cuadros de fatiga crónica, vuelvo a repetir, es que eso es muy importante. O sea, eso además está en el Instituto Americano, pero ha sacado y eso no se ha vuelto a actualizar desde el 2015, porque antes eran los criterios de Fukuda, que habréis oído hablar, ¿no? Que realmente son los mismos y esto es un poco mucho más sencillo, más fácil, pero bueno, desde el 2015 y es los que se siguen en todo el mundo, porque hoy día igual se trata la fibromialgia aquí que se trata en Inglaterra, en Estados Unidos o en Alemania. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, el problema del diagnóstico del síndrome de fatiga crónica necesitamos, entre otras cosas, de que haya un cuadro de fatiga, tanto física como mental, de intolerancia sistémica al esfuerzo. No sé si intolerancia sistémica al esfuerzo, o sea, quiere decir intolerancia, todo el cuerpo se pone uno mal, empeora todo. Intolerancia sistémica, ¿no? Pero necesitamos que pasen 6 meses, porque si no, mientras tanto, no podríamos hacer un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Sería una fatiga crónica del tipo que fuera, que después ya le pondríamos apellido. Entonces, durante ese tiempo, indudablemente hay que seguirlos. Como muy tarde, pues sí, desde luego, al principio cada 15 días o menos, incluso a veces si se pudiera, y esperemos poder, pues cada semana, porque habría que hacer una serie de test, o sea, alguna cosa tan sencilla como un cuestionario de influencia de la patología y después ya, pero por lo menos una vez al mes. Sí. Pero o sea, va a ser, el diagnóstico necesita mucho más tiempo. Vale, la siguiente pregunta es de Ani. ¿Cómo hacer que mi médico de cabecera practique el test?
El médico confirma que tengo fibromialgia por decirle que tengo diagnóstico y tratamiento con un médico reumatólogo extranjero. A ver, perdón, repite. ¿Cómo hacer que mi médico de cabecera practique el test? Es la pregunta básica. Bueno, yo creo que puede hablar Ángel primero de lo que ha mandado y lo puede... Y después ya sí es falta. Nosotros lo que hemos hecho es... La infografía y... Hicimos una infografía con las herramientas básicas para el adecuado diagnóstico y clasificación que se ha hecho llegar a los médicos 3 veces. Cada vez que Antonio ha cambiado el lugar de la consulta, hemos actualizado, hemos aprovechado para mandar la infografía. Aún así, pues bueno, pues sabéis que la información con 400 médicos en cada centro, en muchos sitios distintos, con presiones asistenciales distintas, pues hace que, pues bueno, haya en unos más interés que en otros y más tiempo que en otros. Pero bueno, cuando el médico está interesado y tiene tiempo y conoce a sus pacientes y le falta por clasificar adecuadamente, pues tiene ahí las herramientas para manejarlas en esta enfermedad y en todas. Sí, de cualquier manera, el Ángel además lo puso en el teléfono y todo esto, todos los médicos de primaria, todos absolutamente tienen esos datos, saben que puede llamar de martes a viernes, de 8:30 a 9:30 de la mañana, sí, y de 2 a 3. Eso no hay, que sea médico extranjero o sea médico español, eso es lo de menos. O sea, esto es universal y la medicina no tiene que tener fronteras, si no, pues español sí vamos. Vale, Pilar pregunta que por qué el médico de familia registra en su historia clínica síndrome fibromiálgico a un comentario del reumatólogo sin antes hacer un verdadero diagnóstico. Pues... Si el paciente viene diagnosticado un informe clínico del hospital, generalmente no se pone en duda otro diagnóstico de un compañero. Otra cosa es que de cara al seguimiento, pues lo reclasifiques o le quites un diagnóstico. Generalmente tenemos que tener confianza en otros diagnósticos de otros compañeros. ¿Vale? Claro, cuando te un informe de alta de una consulta externa con un diagnóstico de fibromialgia, lo prudente es ponerlo como proceso clínico en Medora, en la base de datos de atención primaria. ¿Vale? Claro, efectivamente, eso está claro, lo que dice Ángel. Lo que ocurre es que yo creo que, no sé quién lo pregunta, que lo mismo, yo me imagino que lo preguntará por otra cosa. Que habrá estado en la consulta, le habrán dicho que no le encuentran nada, porque es que el otro día me ha llegado alguien, no sé, pero no sé de qué especialidad era, ¿no? Y le dice, mire, yo creo que usted no tiene nada, yo creo que usted tiene fibromialgia. Claro, eso lógicamente no solo es un diagnóstico. Entonces, efectivamente, después me llamó a mí el médico de primaria, mira, que es que le han dicho que no tiene nada, que posiblemente tenga. Digo, coño, por lo menos le has visto al paciente, por lo menos al de un FERS, ¿no? O sea, a ver si... Supongo que será por eso, pero vamos, normalmente, hombre, lógicamente lo que dice Ángel, si viene a otro sitio con un diagnóstico claro, pues si vamos a dudar de todo, pues... Eso ya lo vamos viendo. Cuando vaya el paciente, si el paciente lo va... Si el paciente no miente. Puede decir y puede tener un problema de catastrofismo, puede exagerar el dolor o no. Nos puede parecer a nosotros que lo exagera, aunque realmente no lo exagere, o puede a veces incluso, indudablemente en el mundo hay personas para todo y habrá gente que querrá sacar rentabilidad, pero bueno, para eso está la medicina, para ver cuando realmente eso ocurre y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, no tiene un diagnóstico, no hay por qué dudar de él si está hecho por un médico, ¿no? Vale, la siguiente es que cuáles son los análisis necesarios y cómo realizar los primeros pasos. Bueno. No, los análisis ya he dicho que los mínimos posibles, dependiendo de que el problema que tenga y de la sintomatología que tenga y de la historia anterior que tenga, se pueden pedir distintas cosas. Vuelvo a repetir, problema neurológico, inmunológico y endocrinológico. A partir de ahí, cualquier analítica que tenga relación con eso y que nosotros creamos que pueda haber algún problema, lo tenemos que intentar investigar. En ese caso, bueno, habrá gente que va por allí, pues habrán visto que no le pido y incluso pido, bueno, pues ahora que está de moda las interleuquinas, bueno, pues a algunos le pido interleuquinas porque creo conveniente pedirlas, ¿no? Entonces, pero hay que pedir cosas que no hagan falta, no se deben de pedir, porque entonces es un poco absurdo, ¿no?
Pero no es que no hay exactamente decir, bueno, hay que pedir a todos esto. No, hombre, hay un mínimo, pero como se pide la analítica de control todos los años a cualquier persona, ¿no? Pero realmente tampoco existe. Y en cuanto a radiografías, menos, ¿no? O sea, no se le puede, claro, cualquier radiografía que se le hace a una persona de 50 años, coño, pues un pico del oro se le va a ver. Ya, pues, mira, esto es el dolor. No, mira, es que lógicamente yo con esos años no creo que haya nadie que no tenga un pico del oro en una placa. Sí, no se le puede echar la culpa a la artrosis de los dolores. Vale, la siguiente pregunta es que ¿cómo se crea una unidad multidisciplinar de este tipo en León? Bueno, pues tiene que haber iniciativa por parte de la gerencia. Tiene que reclutar a un profesional que esté implicado y que conozca bien el tema, pues como Antonio, y tiene que rodearse de los recursos necesarios para hacer un poco el esquema similar de lo que hemos hecho aquí. Y sí que os decía que queremos proponer, pues este proyecto queremos enseñarlo en Valladolid para que cuando se haga la revisión del proceso asistencial se proponga que existan unidades multidisciplinares en todas las áreas de salud, ¿vale? Y proponiendo además que esas unidades sean coordinadas desde el ámbito de atención primaria. Como sabéis, cualquier especialidad hospitalaria está subespecializada, ¿vale? En distintas secciones. Y la medicina familiar tiene esa capacidad también. No hay que perder el contenido, ¿vale? He visto alguna otra pregunta sobre si la unidad de Salamanca se dedica solo a eso. No. Antonio tiene su cupo de pacientes y ejerce toda la medicina familiar y comunitaria de ese cupo. Y esta consulta la hace fuera de horario a mayores con un gran esfuerzo para poderla atender. Pero sí que es verdad que igual que otras especialidades están subespecializados, yo sí soy partidario de que el futuro de una mejor atención primaria es especializándonos, porque entiendo que no todo el mundo puede saber de todo, porque el paciente tiene derecho a que le atienda el que mejor sabe de algo. Si pretendemos que 400 médicos sean expertos en fibromialgia, expertos en diabetes, expertos en tabaquismo, pues es imposible. Pero igual que hay unidades multidisciplinares coordinadas de la atención especializada, pues sí que se pueden destinar 1 o 2 días a la semana, independientemente de que tú atiendas igualmente a todo tu cupo, para atender procesos de forma más especializada, siendo referentes o bien en el equipo o bien en el área de salud, según un poco el tipo de patología. Y yo sí que creo que el futuro de la mejora de la atención primaria pasa en parte por ahí. De cualquier manera, quería decir que aquí puede venir cualquiera a ver cómo lo hacemos. De hecho, bueno, pues hay un compañero de Valencia que me ha llamado y que si puede venir y le he dicho que vamos. O sea, lógicamente yo solo tengo que decir en la gerencia porque la gerencia estoy utilizando y esto es una unidad que depende de la gerencia, pero vamos, en principio sin ningún problema, además encantado. O sea, vale, la siguiente... Si viene de Valencia, me imagino que de León puede venir mejor. Vale, la siguiente pregunta es de Elvira y dice ¿por qué hay tanto desconocimiento en los médicos de atención primaria? Bueno, desconocimiento, más que desconocimiento, pues es que hay una presión asistencial muy alta, ¿vale? Y a veces, pues, se crean formas de trabajo, pues reacias a abordar los problemas adecuadamente porque pues bueno, no conoces bien el manejo y entras en una pescadilla que se muerde de la cola. Entonces empiezas a tratar peor ese tipo de procesos y al final entras en la dinámica de incluso si lo puedes quitar y lo voy derivando a otro especialista que lo maneje, pero es que al final te vuelve. Entonces, cuando yo por la experiencia asistencial, cuando yo, pues bueno, soy de coordinador, soy médico de familia, soy médico del trabajo, he visto pacientes de fibromialgia a nivel laboral también. Creo que cuando no sabes de un proceso, la mejor forma es estudiar, ¿vale? Estudias la última evidencia científica e intentas tratarlo con tu mejor arte médica, tu forma mejor de hacer. Y si además no tienes los recursos necesarios, porque bueno, es cierto que tú te des el proceso asistencial y a veces un médico de atención primaria se puede desesperar porque dice, joder, pues bien, hay que hacer tratamiento cognitivo-conductual, hay que hacer fisioterapia, pero dices que yo, si lo voy a mandar a fisioterapia, va a estar 6 meses en lista de espera, pues al final no voy a poder. Entonces, por eso es un conjunto de todo,
¿vale? Conocimiento, los profesionales que tienen interés pues conocen este proceso como otros cualquiera y lo tratan bien en la medida de su arte médica, pero hay un poco de todo, ¿vale? Hay gente yo por ejemplo canalizo las derivaciones al hospital, pues hay gente que deriva casi muchas cosas, ¿vale? Otros derivan menos porque tienen mejor manejo, otros derivan más ciertas patologías en las que tienen peor práctica o peor manejo y bueno, en cuanto a lo que es la divulgación del proceso, nosotros hacemos todo el esfuerzo para que llegue. Lo tenemos colgado en la intranet de atención primaria, en nuestra carpeta de centros donde colgamos la documentación. Hemos hecho en estos últimos años 2 o 3 sesiones formativas, que por cierto creo que en ninguna otra área de salud se han hecho, en las que hemos intentado, siempre nosotros que hacemos una formación, tratamos de al menos que venga un profesional de los 36 equipos de atención primaria y hacemos formación en cascada para que luego el que viene lo cuente en el equipo. Como no podemos llegar a los 36 equipos, aunque algunas veces sí vamos, pues bueno, nos pasa un poco que al final los que estamos aquí coordinando, pues yo por ejemplo con esto estoy yo solo ante el peligro. Entonces me gustaría ir a los 36 equipos y hablarles de esto con Antonio, pero es que no nos da la vida para ir a todos. Entonces tratamos de que vengan y que formen a su vez al resto de compañeros y bueno, pues eso es así un poco la sistemática de cómo se divulga un proceso o cómo se hace que todo el mundo lo aplique igual. Vale. ¿Cómo hacer para que el médico de cabecera me derive el especialista? A ver, el médico de cabecera para derivar a un especialista a cualquier proceso clínico, lo que tiene que hacer es que ese paciente cumpla los criterios de derivación. Si un paciente con una sospecha de fibromialgia inicias un proceso diagnóstico adecuado en la atención primaria, en el que haces el diagnóstico diferencial con otras patologías, con las pruebas complementarias, como dice Antonio, mínimas, pero con las necesarias, descartas esas patologías, puede que igual ni necesites derivar, ¿vale? Y igual para hacer un diagnóstico diferencial de alguna determinada patología que necesites una prueba más especializada o alguna opinión de algún compañero, pues igual le tienes que derivar a alguna especialidad. Pero no hay que hacer nada. El paciente tiene que contarle lo que le pasa. Es lo único que tiene que hacer para que le deriven. O sea, no hay que derivar a petición del paciente, a petición propia, porque esto no es una elección. O sea, el paciente tiene que cumplir los criterios para ir a un servicio u otro, ¿vale? Y los servicios, yo que trabajo en las interconsultas, pues también tenemos las dos partes. Nosotros tenemos la parte de solicitud y el servicio hospitalario correspondiente, la parte de recepción, y también nos orienta y nos dice, oye, hay determinadas cosas que nos las mandáis muy a menudo y que no es necesario que vengan, porque no les vamos a aportar nada más de lo que podéis hacer en la atención primaria, ¿vale? Entonces tenemos que modular eso. Pero evidentemente, si un paciente lo que tiene que hacer a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Contarle a tu médico lo que te pasa, ¿vale? Primero que te maneje él y si no sabe tendrá que consultar. En este caso, además, pues eso, aprovechar que tenemos el recurso de la unidad para que si necesita reafirmar el diagnóstico o confirmarlo, etcétera, pues que hable con la unidad, que utilice el teléfono que tenemos con esa unidad que es para profesionales, precisamente, y que llamen y concierten una cita con ese paciente. Vale. ¿El médico de atención primaria de la unidad solo atiende pacientes de fibromialgia o tiene asignado un cupo? Sí, lo decíamos antes, tiene su cupo normal. Hacen la actividad normal en su centro y esto lo hacen en una jornada complementaria, ¿vale? Dami pregunta que si se sabe si hay algún componente genético. Antonio. Sí, claro, pero no que produce la enfermedad. Hay un componente genético de predisposición. Vamos a ver, en esto lo que hay que hablar es de epigenética, o sea, un componente genético de predisposición donde influyen una serie de factores que van a desencadenar la enfermedad. Pero las causas no las sabemos. Pero un componente genético solo no lo produce. Indiscutiblemente el componente genético existe. En esos casos incluso no tiene por qué haber ni sensibilización central incluso. Pero bueno, eso ya es un tema mucho más médico que no vamos a tratar ahora. Pero lógicamente tiene que haber... O sea, la genética, esto no se hereda, si es lo que quieres saber, Dami. Esto no se hereda. Y eso es lo más importante. Como no se heredan muchísimas enfermedades. Entonces, lo que pasa es que hay una predisposición, lógicamente. Pero vamos, habría que hablar de epigenética, que es distinto.
preguntan que si afecta a todo el tejido blando, ¿cómo es que dice que no es reumatológica? Es que el tejido blando no es reumatológico. O sea, no tiene por qué ser reumatológico. Los reumatólogos verán de todo como verá todo el mundo y verá el neurólogo. O sea, los tejidos blandos se pueden afectar por muchas cosas. O sea, una mialgia exclusivamente no se puede hablar que es un reumatológico. Ahora, aparte de que no hay ninguna lesión en los músculos que se hayan encontrado en la fibromialgia. Lo que se encuentra es una disminución del umbral del dolor en todas las partes. Lógicamente, donde se ve mejor es en los tejidos blandos, pero no hay lesión en los tejidos blandos. O sea, es que eso es distinto. Entonces, y lógicamente no es, y desde luego no hay ningún problema de tipo articular. Vuelvo a repetir que aparte de esto, de tener un problema, una disminución del umbral del dolor, o sea, quiero decir, con un estímulo pequeño, incluso no doloroso, puede tener dolor incluso sin estímulo, que eso es la fibromialgia, el dolor crónico difuso primario, por eso se llama primario, porque no hay ninguna causa, pero no hay ninguna lesión en los músculos. Otra cosa es que independientemente tengan algunos pacientes también un síndrome miofascial, que son los puntos gatillo en los músculos, cuando se hacen bandas duras que duelen, y eso es distinto. Una cosa son los puntos sensibles de la fibromialgia y otra cosa son los puntos gatillo, sensible, gatillo, es distinto, del síndrome miofascial, que en los pacientes con fibromialgia lo tienen muy frecuentemente también, pero eso no tiene que ver nada. Y eso, ni una cosa ni otra, es un problema de tipo reumático, un problema, porque no hay, entre otras, no hay ni inflamación y no tiene que ver nada. Puede haber, lógicamente, el tema de la inflamación que no vamos a entrar, ¿no? Porque hay un problema inmunológico, pero que no tiene que ver una cosa con otra. Vale. Sandra dice lo siguiente: a mí solo me controla la fibromialgia el psiquiatra de la unidad del dolor y después de haber ido a muchos médicos tuve que ir a un neurólogo privado el cual me lo diagnosticó. Pues eso se confirma lo que acabo de decir antes. Posiblemente a lo mejor es más, lo mismo es más, está más indicado ir al neurólogo para descartar otro tipo de cosas o por un problema que ir a otro tipo de especialistas. Los psiquiatras también tienen su función, no nos engañemos. Lógicamente depende, hay psiquiatras de un tipo, psiquiatras de otro, psiquiatras también o sea, un psiquiatra puede hacer también una terapia de tipo psicológico, es que eso depende del psiquiatra. Pero hombre, que le lleve exclusivamente un psiquiatra la fibromialgia tampoco es muy normal, ¿no? ¿Qué puede hacer? Uy, sí, perdón. No, ya, perdón, que acabé. Vale. ¿Qué puede hacer la unidad de fisioterapia desde los centros de atención primaria para tratar la fibromialgia? Bueno, la unidad de fisioterapia, pues bastante. Yo siempre he dicho que, los que me habéis escuchado por aquí, que casi a un 33% fármacos, fisioterapia y terapias psicológicas. Puede hacer muchísimo, pero vuelvo a repetir, como decía en la exposición, que tiene que ser una fisioterapia con ejercicios aeróbicos controlados, anaeróbicos, estiramiento, relajación, pero todo controlado, no cualquier tipo de fisioterapia. No se trata de llegar allí y ponerle, bueno, pues hacer ni onda corta o cosas de estas. No, eso no vale para nada. Lo que hace falta es hacer una fisioterapia específica para el manejo, para los músculos. Vamos a ver, que no haya un problema muscular no quiere decir que no haya que tratar los músculos, que al fin y al cabo es lo que se hace en fisioterapia. Son cosas distintas, porque los músculos, hay una placa neuromuscular donde también hay unas fibras sensibles, sensoriales que participan en el tema. Entonces el fisioterapeuta puede hacer muchas cosas, ejercicios, pero vuelvo a repetir, reglados. Pero bueno, eso ya lo haremos nosotros, todo estará controlado, por supuesto. ¿Cuánto es la lista de espera en la unidad de fibromialgia en Salamanca? Ahora mismo tenemos 32. Vale. Nuevos que tenemos que llamar. Dicen por aquí, me gustaría contactar en privado con los doctores para intentar organizar una unidad de este tipo en Murcia. Y luego dicen, si la fibromialgia no es una enfermedad reumatológica, ¿cómo se clasifica en la CIE 10?
No, la CIE 10 no vale para nada. La CIE 11 empieza el 1 de enero del 2022, donde la fibromialgia, primero, no está en enfermedad reumatológica en la CIE 10, está en otras enfermedades de tipo musculoesqueléticas, hay en un fondo de saco. Y en la CIE 11 está como dolor primario crónico. Dolor primario crónico. Entonces no tiene que ver nada con reumatología. Es el M30 0.03 y se habla de dolor nociplástico. O sea, que tampoco quiere decir que esté incluida, está hecha porque además la clasificación esa y la parte de dolor se la han encargado al grupo de trabajo de la IAPS. Y bueno, lo conozco un poco. Y eso, hay una clasificación donde se habla de dolor primario donde se incluye también primario los dolores regionales complejos, que son distintos al dolor, a la fibromialgia, que es generalizado, y después hay dolores secundarios, oncológicos, no oncológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así se va a clasificar y afortunadamente eso es un gran avance, que la fibromialgia ya se tenga en cuenta en la CIE 11 que entra en vigor el día 1 de enero del 2022. O sea, bueno, ya, prácticamente. En la CIE 10 es que, bueno, era como si no estuviera, ¿no? Porque lógicamente estaba por ahí perdida y realmente no. Entonces no tiene que ver nada eso con... Vamos a ver, hay que dejar claro, o sea, esto no es un problema. Es que parece que se está... en el año 1990, el grupo de la Academia de Reumatólogos de América, casi por defecto, como veían muchos pacientes, porque donde le derivaban a los pacientes era a ellos, a los reumatólogos, pues lógicamente hicieron una serie de criterios, pero con un interés de tipo de investigación y clasificatorio, pero no para hacer diagnóstico. Digo por defecto. Eso no quiere decir que esto sea un problema reumatológico exclusivo. Vamos a ver, vuelvo a repetir, esto lo ve el que sepa de esto. Esto no es... no se trata de hablar ni en reumatología, ni en endocrino, no. Esto es un problema transverso que afecta a múltiples especialidades. Entonces, como afecta a múltiples especialidades, entonces, no sé quién hace la pregunta, lógicamente lo tendrá que coordinar alguien que controle este problema en ese sentido. Por eso se llama multidisciplinar. O sea, si no, por nada, pues se le mandaría al endocrinólogo, al inmunólogo, pues no sé, o al neurólogo en este caso, como ha ido esta otra señora, o al reumatólogo, como han ido muchos, que realmente es donde más han ido, porque es que es lo que ha habido hasta ahora. O sea, que hoy día las unidades multidisciplinarias, bueno, pues hay reumatólogos, hay neurólogos, hay endocrinos, médicos internistas, médicos de familia, depende, vuelvo a repetir, el que sepa de esto, ¿no? O sea, porque no existe ningún especialista que se dedique, vamos, que sea exclusivamente de esto. Pero no se trata tampoco de... Lógicamente que los reumatólogos van a ver pacientes de estos, ¿cómo no los van a ver? Como los van a ver los demás, el resto de las especialidades. Indiscutiblemente. Vale, Mary ha puesto un teléfono, un móvil que empieza por 630 y ha dicho que si ese teléfono se le podría dar al gerente de atención primaria para que se informe de cómo habéis creado esta unidad multidisciplinar. Bea, ya le he contestado yo a esa pregunta, pero bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya porque todas van derivadas del mismo tema y cómo se puede montar la unidad y cómo podemos ir a la unidad esta y demás. Es muy tarde, yo creo que ya hemos hecho mucho, creo que por lo que estoy viendo yo, corrígeme si me equivoco, Beatriz, pero van todas más o menos en la misma línea. Le cedo la palabra a Antonio para que diga de qué manera se puede ir a la unidad y ya hemos hablado de cómo se puede montar. Se intentará hablar con las diferentes gerencias dentro de Castilla y León y fuera de Castilla y León, pues ya veremos a ver si se puede iniciar algo, porque desde luego lo que está bien es que sea dentro del entorno en el que estamos, porque si tenemos que viajar a un sitio u otro, al final quedamos mal. Lo suyo es que estemos atendidos dentro de cada lugar donde residimos, que es lo que se trata. Antonio, si te parece bien, dinos cómo podemos ir a la consulta. Bueno, bien, nosotros hacemos todo lo posible porque, claro, no podemos hacer más. Estamos intentando incluso tener más días de consulta, a ver qué pasa. Entonces, siempre es muy sencillo. El médico de familia de cada paciente
si tiene y ve que la paciente tiene clínica sospechosa de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica o, bueno, pues, o problemas de hipersensibilidad de cualquier tipo, de este tipo, pues entonces llama por teléfono, me llama, tienen el teléfono todos y precisamente, efectivamente, empieza por 630, y los horarios que lo saben, que además Ángel le ha mandado la infografía y lo saben todos, y puede, si por cualquier cosa algunos médicos o porque no le ha llegado, porque el correo institucional a lo mejor lo tienen mal, bueno, pues hombre, que se lo diga a la paciente y, bueno, hablando se entiende la gente, vamos, no creo que tenga ningún problema. Y ya se enteraría porque es que lo sabe todo el mundo, vamos, y si no llamaría al médico a la gerencia, hablaría con Ángel o con quien sea y se lo diría. Sí, nosotros desde la asociación es lo que hemos hecho, decirle a las pacientes que se lo digan a su médico, que tiene que tener un correo de la gerencia donde diga cómo puede ir a esta consulta. Sí, y que eso tengan, está claro. y que El problema es cuando son de fuera. Preguntaban por ahí también que si de Valladolid podían venir a esta unidad. No, de eso, bueno, eso no. No tenemos esa autorización. El teléfono además es de uso profesional, ¿vale? Porque además, si la unidad hay que usarla cuando sea necesario. Si hay médicos que saben manejar el proceso, que los hay muchos que lo saben manejar bien, no tendrían por qué derivar a la unidad, ¿vale? Otra cosa es que pueden saber manejar el proceso, pero necesitan los recursos de psicología, de fisioterapia. Entonces sí, o que se complique, porque así los coordinamos mucho mejor. Hay otra cosa que a mí me ha quedado también, y por aquí he visto alguna persona que también lo dice. Una de las patas que decías, Ángel, para podernos ofrecer estabilidad era el entorno laboral, o sea, la situación laboral, que a nosotras pues nos fastidia mucho porque a veces no estás para trabajar. Bueno, la mayoría de las veces no estamos al 100%. Entonces las empresas hoy día no quieren a una persona al 100%, sino al 200%. Y tenemos graves problemas de tipo laboral. No sé si eso estáis viendo, si de alguna manera se puede colaborar con los forenses, con demás, para las personas que necesiten, porque la mayoría queremos estar activas, que vaya por delante, pero sí que es cierto que una actividad que podamos, como decía Antonio antes, a veces un esfuerzo, aunque sea de disfrutar, pasamos factura, cuanto más en el trabajo. No sé si eso lo tenéis también contemplado cuando se vaya trabajando con la unidad, que se vaya viendo más campos para favorecer el que esté la persona bien. ¿Cómo lo veis? Sí, y hay otra cosa que también, que luego se me olvida, perdón, Antonio. He visto también la aceptación que habéis puesto una edad que a mí me ha sorprendido muchísimo, de 50 a 60. Nosotras en las asociaciones, y creo que eso hablo por el resto, por lo menos las de aquí de Castilla y León, cada vez vienen personas mucho más jóvenes. Estamos hablando incluso menores de 30 años. Nos llegó a la asociación una vez una persona que quería pedir la incapacidad para el trabajo porque no podía trabajar. Y estamos hablando de personas que están diagnosticadas de fibromialgia. No sé cómo es posible que luego veamos que la afectación estáis viendo que entre 50 y 60, cuando nosotras estamos viendo cada vez gente mucho más joven. No sé. Pues porque hay un infradiagnóstico a esas edades. Lo que hay registrado ahora mismo en la historia clínica es eso. Entonces, posiblemente haya un infradiagnóstico o estén todavía sin clasificar. Igual se están abordando como una sospecha y todavía el profesional no lo ha querido poner la etiqueta en historia clínica. Entonces, yo cuando analizo la historia son datos objetivos. Eso sí que es así, que es lo que está registrado con ese proceso confirmado, ¿vale? Sí, el diagnóstico indudablemente cada vez hay gente más joven, entonces hay que valorarlo eso. Hay adolescentes, bueno, ya tengo dos o tres, gente con 16 años. En cuanto a la parte laboral, pues bueno, pues como en todas las personas trabajadoras, lo importante es adaptar el puesto de trabajo a la persona y no al revés, ¿vale? Entonces ahí, desde la asociación, pues yo os recomiendo pues que contactéis con la asociación, con los servicios de prevención de riesgos en general, porque la ley de prevención de riesgos protege especialmente a las personas especialmente sensibles, ¿vale? A las que sean especialmente sensibles a algún riesgo concreto, ¿vale? Entonces,
además de esa especial sensibilidad a algún riesgo concreto que haya en el ambiente de trabajo, pues como este tipo de pacientes ya tienen una especial sensibilidad de por sí, con un umbral del dolor pues más disminuido, etcétera, pues, y pueden ser más afectadas por ciertas condiciones de trabajo, como turnicidad, como turnos rotatorios, pues lo que siempre recomiendo es que cuando esas personas son valoradas en los exámenes de salud periódicos de sus empresas, pues hay que tener en cuenta su patología, como el resto de patologías, y ver si necesitan alguna adaptación, ¿vale? Y esos médicos del trabajo que hacen esa valoración tienen que proponer esas adaptaciones para que las empresas las ejecuten cuando sean necesarias, porque lo importante es que os mantengáis activas, ¿vale? Salvo en casos de una severidad importante que pueden requerir pues, desde una incapacidad temporal a una incapacidad permanente, parcial o incluso total, en función del tipo de profesión que se desarrolle. Pero evidentemente yo por eso lo pongo, es uno de los pilares fundamentales, porque la sociedad está pensada para trabajar. Y entonces, pues el apoyo familiar, si no lo tenéis o es malo, si tenéis poco apoyo social y además no podéis conciliar con un trabajo adecuado, pues podéis tener un buen sistema sanitario, pero lo más importante, luego me arrepentí porque quería poner los pilares de apoyo más grandes que los sanitarios. Los pilares sociales, familiares y laborales deben ser siempre más grandes que el recurso sanitario. El recurso sanitario hace mucho menos por la calidad de vida de las personas que los apoyos sociales, familiares y laborales. ¿Vale? Vale, yo creo que ha quedado medianamente clara cómo es la atención a estas patologías. Creo que las asociaciones estamos haciéndolo bastante bien por lo que hemos podido ver aquí, porque uno de nuestros trabajos es también educar al paciente cómo tiene que llevar su enfermedad, y en eso estamos en ello, y por supuesto trabajando con los médicos y, como dice Antonio, buscando el que sabe. Evidentemente, dejar que estas patologías nos traten. A ver, como en todas las profesiones, hay gente que le da por estudiar más y se preocupa de la osteoporosis o de la artrosis o de lo que sea, y otros en fibromialgia. Pues eso, tendremos que seguir buscando personas como vosotros que estáis súper implicados en estas patologías para que todos podamos estar tratados. Entonces, para nosotras como representante de Fibrosal, de verdad agradecer enormemente que hayáis estado aquí, que con todo lo que tenéis de trabajo y demás, y que hagáis este esfuerzo, porque sé que sale de horas extras vuestras, no lo pagaremos nunca, y nuestro apoyo es el estar ahí para poder ayudar en todo lo que cabe respecto al tratar con estas enfermedades. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más, pero yo por mí, la verdad, que agradecer a todos y a todas la asistencia, bueno, a todas, porque creo que la gran mayoría, menos los dos ponentes, todos somos femeninas, así es que podemos hablar en femenino perfectamente. Y nada, invitarles al siguiente webinar que será también a finales de junio, el último jueves de mes. Esta vez hablaremos de fisioterapia, tan importante como acabamos de decir aquí, que es para nuestra patología, y tenemos la gran suerte de contar con la profesora de fisioterapia de la Universidad de Salamanca, por lo tanto, también muy especializada en este tema. Yo, sin más, de verdad, agradecer una vez más a la Fundación y a vosotros por estar ahí. Transmitirle a la gerencia, Ángel, porque no hemos vuelto a tener ningún contacto con ellos, pero nunca nos hemos olvidado. Antonio lo sabe, que siempre estamos ahí diciendo, necesitamos tener contacto con la gerencia porque queremos saber qué está haciendo, qué podemos hacer nosotros y demás. Creo que el estar hablando unos con otros ayuda a que todos vayamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, pues muchas gracias a vosotras. Yo transmitiré, pues bueno, pues si puedo haremos, yo creo que ya de cara después del verano, si queréis, una reunión, porque además también desde la última vez pues ha cambiado tanto la dirección médica como la de enfermería, y así les conocéis y les habláis de vuestras necesidades, y bueno, ya me comprometo a recibiros un día aquí para tratar el tema, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Arantxa.
Perdón, por a lo mejor nos hemos estirado demasiado, pero yo creo que cabían bien todas las preguntas y no podíamos dejar a nadie sin contestar. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Adiós. 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 Muchísimas gracias a los doctores, gracias a Fibrosal y gracias a los asistentes. Gracias a ti también, Arantxa, por estar siempre ahí. Estás aprendiendo mucho con nosotras, ¿no? Porque siempre te quedas ahí muy estudiosa. Me alegro. Me alegro mucho, de verdad, porque nos sentimos todas muy acompañadas también por la universidad, que creo que eso es fundamental, pero yo creo que aquí somos las personas, más que el estamento, ¿no? Porque seguro que tú estás siempre muy implicada y nos lo haces ver y estar ahí, de verdad que es enormemente agradecido. Para nosotros es un placer, además yo creo que hay que dar visibilidad a ese trabajo tan estupendo que estáis haciendo y sobre todo en un proyecto tan interesante, en esta iniciativa que se está poniendo aquí también en Salamanca, tener también la oportunidad de contar con estos doctores que lo hacen sin ánimo de lucro y que, bueno, pues que nos han dedicado 2 horas de su tiempo que hoy en día pues significa mucho. 2 horas aquí. 2 horas Exacto, aquí. 2 horas Arantxa. aquí para nosotros. Exacto. Pues yo creo que significa también mucho. Entonces, bueno, yo creo que también es una labor de todos, ¿no? Entonces, lo que tú dices, que es algo de las personas, la responsabilidad social de cada uno. Y bueno, pues yo daros mi enhorabuena, que estáis haciendo muy buen trabajo y que sigáis así y que, bueno, pues que contéis con la Fundación General en lo que os pueda ayudar, pues fantástico. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.